Muy buenas tardes, estimados asistentes, aquí a la cumbre OITS 2020, que se está llevando a cabo desde el 4, 5 y hoy culmina con un éxito rotundo, hoy 6 de noviembre. Pues bien, agradecer a los organizadores por esta magnífica oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que en realidad trata de ser un tema que tome, al cual se le tome la debida importancia y sobre todo pues a través de un sistema que es el de la concientización, del comprender cuál es la verdadera situación que estamos viviendo a raíz del impacto psicosocial en las poblaciones generado por el COVID-19. Debemos a través de esta última conferencia tomar una posición en que la conciencia se despierte. Y una conciencia que despierta es una conciencia que comprende, que entiende el fenómeno, ¿no? Que lo digiere y lo acepta para tomar las medidas correctivas necesarias, ¿no? En búsqueda de capear estos impactos que repercuten a nivel tanto individual como colectivo. Pues bien, ¿cuál es el impacto producido por el COVID? ¿Cuál es el impacto psicosocial? Debemos de señalar que el impacto psicosocial comprende una repercusión o un efecto, una consecuencia de una acción o una actividad que genera cambios, en este caso en la salud psíquica, ¿no? O psicológica, y en la salud física de las personas, y no solo de las personas, también de la sociedad. Entonces, hemos definido qué es un impacto psicosocial. Pero para seguir avanzando y comprendiendo el tema, debemos de tener en consideración, ¿no? Algunas otras situaciones. La pandemia por coronavirus 2019, en realidad conocida más como COVID-19, ¿no? Es una emergencia de salud pública y que ha generado una preocupación internacional que no tiene precedentes en el presente siglo XXI. También es un reto, un desafío para la salud física, para la salud psíquica. Recordemos que el hombre es un ser biopsicosocial y, como lo decía el célebre terapeuta humanista Viktor Frankl, quien estuvo en varios años en los campos de concentración nazi, decía, también tiene un aspecto que es muy importante y es el aspecto espiritual. Pues bien, estos considerandos nos llevan a revelar también una profunda gama de impactos a nivel tanto individual como comunitario, como ya lo habíamos explicado. Asimismo, producen una serie de alteraciones que van desde síntomas a trastornos complejos con un deterioro de la parte funcional, ¿no? Y hay que considerar también que frente a toda esta problemática es importantísimo desarrollar estrategias, para disminuir este impacto. Bien, dentro de los antecedentes, recordemos por favor que hace cerca de 17 años el SARS, el síndrome respiratorio agudo por sus siglas en español, tuvo un impacto tremendo no solamente en los países asiáticos donde se dio, sino también fue un hecho, un evento, ¿no? En el cual se distinguió por ser estos países que son altamente tecnologizados, ¿no? Y de gran avance industrial. Se podría decir que son países que están en el primer mundo. Sin embargo, cuando esto ya estaba pasando, se recogieron datos acerca del 35% de sobrevivientes reportaron una sintomatología psiquiátrica en fase de recuperación. Es decir, cuando ya se estaban recuperando de la enfermedad, cerca del 35% de los sobrevivientes, casi la mitad, ¿no? Reportaron sintomatología psiquiátrica. En tanto, el MERS, en el año 2012, lo tenemos más próximo, ¿no? Un síndrome respiratorio del Medio Oriente, señalan los investigadores que el 40% necesitaron una intervención psiquiátrica. Es decir, fíjense ustedes, países como Taiwán y Singapur, cuya ciencia y tecnología en realidad es fabulosa, es maravillosa. Estas son dos fotografías que las hemos puesto para que ustedes recuerden, ¿no?
¿Cómo son estos dos países? En tanto, Taiwán es una nación que está más o menos a 180 kilómetros al este de China, ¿no? Con sus ciudades modernas, la tenemos hacia el lado derecho, sus ciudades modernas, sus centros comerciales, centros termales turísticos muy importantes, pero también terrenos montañosos, ¿no? Tiene unos concurridos mercados donde va gente de todo el mundo, pero esos mercados tienen la particularidad de ser nocturnos, ¿no? Tiene también una zona empresarial increíble, ¿no? Realmente Taiwán es fabuloso. Y en Taiwán podemos encontrar un edificio que tiene una particularidad. El edificio tiene una forma de bambú y tiene cerca de 510 metros de altura, con un mirador al final desde donde se puede distinguir la ciudad. Estas son menciones para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que no solamente son los países como los nuestros en Latinoamérica o en el África subsahariana los que tienen problemas de este tipo de enfermedades. Bien, en cuanto a Singapur, es una de las ciudades más altamente tecnologizadas. Su pretensión es llegar a ser una nación inteligente, dado de que los ciudadanos de Singapur dicen de que hay muchas ciudades inteligentes, pero que no hay una nación inteligente. Fíjense ustedes, ellos, por ejemplo, tienen para la ayuda en el campo de la medicina, en el campo de la atención, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas, ya cuentan con robots que cumplen tareas muy interesantes, como por ejemplo el desplazar a pacientes, el llevar medicinas, en fin. También lo que nos llama la curiosidad es que en Singapur, por lo menos cada ciudadano tiene 3 teléfonos móviles, 3 celulares, ¿no? Hay sensores en las viviendas respecto a que cumplen una función de alarma en el caso de que estas viviendas sean de ancianos que generalmente requieren de cuidados muy especiales, ¿no? Pero que viven solos. Entonces, su alta tecnología permite que con solo activar un botón se incorporen la información tanto a los familiares como al sistema médico. Y por último, están ya los taxis automatizados, sin conductor, brindando sus servicios en el centro de la ciudad, ¿no? En un radio de aproximadamente 6 kilómetros. Pues bien, este es entonces el contexto donde se dieron esas dos enfermedades, tanto en el 2003 como en el 2012. Y fíjense, fueron de gran impacto por los datos que recogemos. Bien, en todo caso nos preguntamos, ¿y bien, en Latinoamérica qué sucede? Pues bien, ¿qué sucede en Latinoamérica? ¿Qué hay, por ejemplo, frente a una situación que nosotros vivenciamos en el día a día de pobreza, de incremento del desempleo, el alto costo para la atención en salud? En esta pandemia tenemos sistemas de salud colapsados, también somos testigos de las quiebras de las empresas y, por supuesto, un aspecto muy importante que rescatar, que es el deterioro del capital humano. ¿Qué señalan los expertos respecto de esta pandemia y sus efectos? Hago un paréntesis aquí y ya no he querido yo tocar respecto a los temas técnicos que se refieren al coronavirus, porque ya quienes nos antecedieron en la palabra en los días anteriores lo han hecho muy bien. Inclusive una colega, me parece que fue Miriam, que habló sobre el enfoque, el enfoque neurocientífico de esta pandemia. Bien, entonces los expertos nos señalan que las personas en aislamiento social, con una movilidad restringida y un escaso o pobrísimo contacto, son las personas más vulnerables, ¿no? Y que presentan efectos psicológicos derivados de esta pandemia y de este sistema de confinamiento. Recuerden que el hombre existe aquí porque tiene una particularidad. Su vida está centrada en prácticamente la interacción con el otro, con los otros. El hombre no puede vivir solo. Bien, hay que tener en cuenta, dicen los expertos, acerca de los efectos emocionales, los efectos cognitivos,
conductuales y también, por supuesto, los efectos físicos que esta pandemia nos trae. Y bien, vamos a analizar respecto de las reacciones emocionales. ¿Cuáles son las reacciones más intensas, las que con mayor frecuencia se están presentando y que se recogen, ¿no? Los datos son recogidos por los expertos para poder tomarlos en consideración, estudiarlos y luego proponer las alternativas de solución? Bueno, pues esas reacciones emocionales están vinculadas a la ansiedad. Si ustedes pueden verificar, hay personas muy ansiosas. Más adelante vamos a explicar esos términos de ansiedad, cómo es que se manifiestan en conductas evidentes. La impotencia, la frustración. También se presenta el miedo o la culpa respecto de las reacciones emocionales, ¿no? La irritabilidad. Una persona que de repente era muy amable, muy linda, y de pronto al responder en el trabajo especialmente se irrita, se molesta, se enoja, ¿no? Genera un distanciamiento social, un distanciamiento emocional, o también las reacciones emocionales pueden estar ligadas a expresiones de tristeza. Respecto a las reacciones cognitivas que están vinculadas con el pensamiento, con la memoria, es decir, con los procesos subyacentes en el cerebro que luego motivan las emociones y las acciones, tenemos dentro de ellas la confusión, el caos mental, los pensamientos contradictorios. Ustedes verán, a veces hay personas que dicen una cosa y están haciendo otra, ¿no? Ellas mismas se provocan una disonancia, que la conocemos como la disonancia cognitiva. También se dan dentro de las reacciones cognitivas la falta de atención y de concentración, la falta de claridad en el pensamiento. Las personas se tornan indecisas para tomar o elegir, ¿no? O decidir. Dificultades con lo que es la memoria. No me acuerdo dónde dejé los lentes, dónde puse el celular, dónde están los lapiceros, dónde está mi agenda, ¿no? ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Dónde están mis documentos? ¿Dónde están las llaves del carro? No nos acordamos, tenemos dificultades con la memoria y a veces con pequeñas cosas, pero a veces también con grandes cosas. Pero es parte de estas reacciones cognitivas producto de la pandemia. Pensamientos obsesivos también. Nos obsesionamos, estamos siempre en lo mismo, mirando la televisión, los mismos programas y a veces inclusive hasta sacrificándonos, ¿no? Un poco dirían algunos expertos, dicen, oye, somos masoquistas que estamos prendidos de la televisión y viendo los mismos programas, pero también son pensamientos obsesivos, también son pensamientos que generan dudas, que generan incertidumbre, ¿no? Y, por supuesto, dentro también de estas conductas cognitivas, ¿no? Existen las pesadillas. Y tenemos sueños en que de repente un familiar muere, en que nos enfermamos de COVID, en que perdemos el trabajo, en que no hay plata o dinero para pagar la hipoteca del departamento, de la casa, etc. Pero también acuden a nuestra mente imágenes intrusivas. De pronto es una imagen de algo que no queremos que ocurra y sin embargo lo estamos visualizando. Pero ¿cuáles son las reacciones conductuales? Es decir, las acciones propiamente que se dan, que se hacen, ¿no? Recordemos que las conductas son las acciones susceptibles de ser observadas, medibles, cuantificables, y por lo tanto podemos hablar que estas reacciones conductuales se centran en la hiperactividad, ¿no? Hay personas que eran tranquilas, pero que hoy no paran de correr, no cesan de estar de un lado para otro, de estar en una constante y plena actividad. Sin embargo, también por otro lado podemos encontrar el aislamiento, ¿no? Las personas que no quieren salir, que no quieren conversar, que no quieren inclusive contestar el teléfono, ¿no? Evitan situaciones, evitan personas, no quieren comunicarse. Sin embargo, por otro lado también, el lenguaje puede ser acelerado, en algunos también puede ser lento. Se presentan reacciones de un llanto imprevisto. ¿Y por qué lloras? No sé, tengo ganas de llorar, así de simple. No sé qué me pasa, no sé qué me ocurre, no me puedo explicar, pero tengo ganas de llorar y ¡buah! Se llora, ¿no? Dificultades para el autocuidado. Hay personas que no gustan de bañarse, por ejemplo, ¿no? De corresponder al aseo diario que debemos de tener, de prodigarse una buena alimentación,
nutrientes, en fin, ejercicios, un descanso que realmente permita al cuerpo restablecer la energía que durante el tiempo de trabajo se ha empleado y obviamente desgastado el cuerpo. Y también hay personas que reaccionan de una manera bastante curiosa, no se desconectan del trabajo. Pero ustedes mismas todos ustedes, serán testigos de que en estos tiempos de pandemia, con el trabajo remoto, en realidad uno prácticamente está esclavizado. Se levanta a hacer su marcación en la computadora, ¿no? 7, 8 de la mañana, y no se desconecta, increíblemente, por lo menos hasta las 10, 11 de la noche, o quién sabe, un poco más. Bien, a estas reacciones conductuales vamos a sumar también la dificultad para respirar. Hay personas que presentan enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el asma, y creen que esa dificultad de respirar se debe justamente a su enfermedad, pero en realidad es la dificultad al respirar por sí misma. Sienten presión u opresión en el pecho, o también hay hiperventilación, sudoración excesiva, especialmente de las manos, de los pies, del rostro. Presentan temblores, dolores de cabeza muy fuertes y mareos, como que se van a desvanecer o se van a desmayar. Las molestias gastrointestinales no se dejan de extrañar, también se presentan, ¿no? Generalmente dolores de estómago o el estómago que no funciona bien, en fin. Las contracturas musculares ubicadas, ¿no? En los hombros, en los brazos, en las piernas, en la espalda. Sentimos como que estamos haciendo de cargueros, ¿no? Con mucho peso sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros. E inclusive esas contracturas musculares muchas veces no nos permiten caminar, ¿no? Tenemos dificultad para caminar, o cuando estamos mucho tiempo sentados, ¿no? Nos dificulta el ponernos de pie. También se presentan en este tipo de reacciones el agotamiento físico, ¿no? El cansancio del cuerpo. Pero curiosamente, cuando vamos a la cama, hay una presencia de un amigo que no es muy amigo en realidad y que se llama insomnio. Por más que damos vueltas, por más que leemos, contamos carneritos, ovejitas, etcétera, no logra llegar el sueño. Y también se presentan las alteraciones del apetito. Curiosamente, en algunas personas el apetito se incrementa y no se explican por qué tienen tanto apetito. Algunas personas comen y permanecen delgadas, otras tienen menos apetito y nos preocupamos por qué coman. Pero así es, estas reacciones son bastante curiosas, ¿no? Respecto de cómo se presentan las alteraciones del apetito. En algunos sube el apetito y en otros disminuye. Pero también se presenta un terrible miedo a morir, ¿no? Un temor a perder el sustento. Quien al ver las noticias o al tener una llamada telefónica de que murió un pariente cercano o de repente el padre de una amiga muy cercana, un ser querido muy próximo, no ha tenido miedo a morir. Por supuesto que sí, es tan latente. Vemos a través de la televisión, de los noticiarios, de la radio, de la prensa escrita, los chats, los WhatsApps, etcétera. Nos hablan de muerte y de muerte por todos lados. Y recordemos que al inicio de esta pandemia era terrible. Inclusive la televisión nos presentaba muertos que estaban regados en algunos países, en algunas ciudades, en la calle. Bien, el miedo o el temor a perder sustento, es decir, a perder el trabajo, a no tener con qué satisfacer las necesidades nuestras y obviamente de quienes dependen de nosotros. También el confinamiento nos lleva a tener dudas, ¿no? De cómo trabajar en este confinamiento. Temor a quedar excluido socialmente, el miedo a separarse de los seres queridos. Por ejemplo, si por trabajo se tiene que trasladar a otra ciudad, a otro lugar, la familia queda muy preocupada, ¿no? Siempre con una nostalgia, con una preocupación y con una angustia por cuál será la suerte que, por ejemplo, ese jefe de familia va a correr estando lejos de ellos, lejos del hogar. Pero también,
otro de los miedos es el miedo, el temor a contagiarse. Muchas personas, justamente en consideración a las recomendaciones que hacen las autoridades, salen muy bien protegidas a la calle, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, bueno, estoy disfrazado, ¿no? Estoy acorazado y así tengo que salir. Entonces se visten prácticamente con abrigos, con impermeables, que cubren todo el cuerpo, ¿no? Se ponen zapatos especiales, mascarillas especiales, protectores faciales, gorritas, guantes, etcétera. Entonces, en realidad salen como si fueran al espacio, pero es el mismo temor, el miedo a contagiarse, ¿no? También se da la sensación de desamparo, de soledad, sobre todo para aquellas personas que de repente por una u otra razón viven solas. Y se genera una depresión como consecuencia del aislamiento. Hay un temor muy, muy grande a perder a los seres queridos por efectos de este coronavirus. Bien, pero dentro de esta situación tan alarmantes que estamos describiendo, las situaciones más frecuentes que se presentan en realidad son los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos, ¿no? Y uno que está en realidad como una especie de, no es una especie de boom, pero sí está hoy en día muy presente, y es el famoso síndrome de agotamiento ocupacional o síndrome de burnout, que hoy incluso es materia de muchas tesis, de trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Bien, vamos a referirnos específicamente al trastorno de ansiedad. Solamente voy a mencionar las características y si en algún momento me detengo, pues bien, será para simplemente afianzar algo. ¿Cómo me doy cuenta de que alguien está muy ansioso? Observo si su aumento cardíaco y la sudoración son intensas, ¿no? Y se nota cuando la persona está agitada, con el ritmo cardíaco acelerado, se le nota en su cara, algo le pasa, ¿no? Y también recuerden bien que acompaña de sudoración, hay sensación de mareos, incluso se presentan zumbidos en los oídos y que los expertos dicen que esos zumbidos están originados por pensamientos de peligro, ¿no? O pensamientos vinculados a la imaginación de catástrofes que son inminentes, al peligro de muerte o también de perder la razón. Hay quienes en una situación así tienen miedo, dicen, me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? ¿No? Y se desesperan más. Es producto de la ansiedad. Hay una imperiosa necesidad de huir, de repente de irse, no saber a dónde, pero de escapar, ¿no? Las reacciones muchas veces son desproporcionadas con respecto a los estímulos o las causas que lo originan. Sin embargo, no se busca ayuda por temor a un rechazo, ¿no? Hay una especie de inhibición y muchas de las veces, ojo, estas conductas recurrentes se mitigan a través del consumo de sustancias como por ejemplo puede ser el alcohol, las drogas, o también se ha registrado, ¿no? los famosos atracones de comida. Bien, a estas personas las tenemos que ver, que observar, es cierto, pero cuando desde las distintas profesiones en las cuales nosotros estamos inmersos, no sea de repente el hecho de ser psicólogo, de ser trabajador social, de ser policía, de ser un sacerdote, etcétera, ¿no? Nos obliga a aproximarnos a estas personas con empatía. ¿Y qué significa la empatía? Ustedes lo saben muy bien. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de mirar a través de sus propios ojos para comprender cómo es que está pensando, cómo es que está sintiendo, ¿no? Y qué lo lleva a actuar de una determinada forma. Bien, hay que agregarle también la comprensión, comprender a esa persona y, ojo, una cuestión ética, guardando la confidencialidad y el respeto que esa persona se merece. Pues bien, esto es con respecto a los episodios, ¿no? A los trastornos de ansiedad. Pero cuando hablamos de episodios depresivos, vamos a ver las caracterizaciones, ¿no? De un ánimo triste, de una disminución de la vitalidad, cansancio exagerado que reduce la actividad propiamente. Es decir, me siento tan cansada, ¿no? Son las 8 de la mañana, recién me he levantado, pero estoy cansada.
¿qué me pasa? Si he dormido y he dormido bien, pero no, por mí quisiera quedarme en la cama todavía. Siento que no he dormido, que no he descansado, ¿no? Hay una pérdida de la autoconfianza, sentimientos de inferioridad, disminución psicomotora considerable, ¿no? Y en algunos casos se presentan síntomas psicóticos con ideas delirantes, alucinaciones auditivas o también alucinaciones olfativas, que incluso son tan marcadas que las personas dicen, ¿no?, que les están hablando en un lenguaje coprolálico o que están percibiendo olores de putrefacción, de podrido. Imagínense ustedes. Bien, hay un sentimiento de agotamiento, hay un incremento del distanciamiento entre la mente y el trabajo, y los sentimientos definitivamente son sentimientos negativos, ¿no? La eficacia laboral prácticamente se ve anulada. Bueno, hay que tener en cuenta que no se puede estar consciente de cambios y manifestaciones que se están presentando. Es decir, me refiero al paciente, a la persona que está siendo observada, ¿no? Al trabajador que está siendo observado, al familiar que está siendo observado. Él no se da cuenta de sus niveles de irritabilidad, de su tristeza, de su ansiedad, de si está manifestando una tensión excesiva, ¿no? O un miedo a ser infectado, o de repente también a contagiar a los familiares. Pues bien, vamos terminando ya. Después de haber hecho todo este recuento, esta descripción de lo que estamos viviendo, ¿no?, nos preguntamos, muy bien, Lucía, ahora pues ya describiste qué es lo que está pasando y nosotros lo sabemos, pero recuerden también que aquí los hemos centrado a los principales trastornos para poder identificarlos. Bien, y entonces ahora sí, Lucía, dinos, ¿qué hacer? Perfecto, hemos recogido de los diversos documentos que se han trabajado aquí en el país, ¿no?, pero también en base a los aportes internacionales. Y entonces nos señalan que en principio, después de identificar a la persona en crisis, hay que aplicar los primeros auxilios psicológicos, identificando sus necesidades biopsicosociales. Respecto a los temores, hay que también identificarlos, hay que identificar las actividades que atenúan y ayudan a regular las emociones, los recursos familiares y sociales que sirven de soporte para poder sacar adelante a esta persona. Ojo, es muy importante recabar información a través de preguntas, por ejemplo, ¿cómo se siente usted? ¿Qué le está preocupando? ¿No? Bien, respecto a este problema, ¿cómo es que ese problema está siendo manejado por usted? ¿Qué lo consuela? ¿Qué le da fuerza y qué le da energía? Entonces él puede decir, ay, ¿qué me consuela? Bueno, saber que mi hijo, mi hija ya está terminando su carrera, ¿no? Me da energía saber que dentro de poco yo también me titularé de enfermera, en fin, tantas cosas, pero siempre hay una razón que impulsa, que jala, que da fuerza. Bien, y también le debemos preguntar, ¿con quién se siente más cómodo al hablar sobre sus problemas? Son respuestas que nos van a ir orientando, ¿no?, hacia una forma de intervención, hacia una especie de planificación del abordaje de este caso, de esta persona. Bien, y también hay que verificar a quién acude cuando no se siente bien para pedir ayuda o consejo. Acude a un familiar, acude a un amigo, acude al experto, al profesional en los distintos campos que puedan abordar el problema. Y hay que preguntar también cómo describe la relación con sus amigos, con sus colegas. Este abordaje tiene que ser igualmente, como ya lo señalamos en una anterior diapositiva, con un carácter de confidencial, de reserva, inspirando la confianza del caso en la persona. Bien, entonces ese plan de intervención debe contener los primeros auxilios que ya acabamos de señalar, actividades de relajación, ¿no?, para verificar cómo es que se pueden cubrir sus necesidades básicas respecto a la alimentación, al buen descanso, ¿no? Hay que ver también, hay que incluir el fomento de la comunicación asertiva para la resolución de conflictos a nivel de familia, con sus colegas, en el trabajo, con los amigos, es decir, a nivel de relaciones interpersonales o intrafamiliares.
facilitar espacios de intercambio y de socialización, de repente incluirlo en algún grupo, hay grupos de encuentros, especialmente de terapia de grupo, ¿no? Hay una terapia que es muy buena, la terapia gestáltica, que trabaja con grupos de encuentro y puede incluírsela a la persona en estos grupos. También de manera individual puede ser el abordaje a través de una psicoterapia breve, sesiones de relajación. Y me refiero a esta psicoterapia breve, ojo, que hoy parece que ya no es exclusividad del psicólogo, sino que también hay muchos expertos profesionales que están involucrándose en este campo, ¿no? Para prestar primeros auxilios psicológicos. Pues bien, el incremento de las acciones para los cuidados de la salud, indagar sobre el bienestar familiar, no solamente con respecto a la persona que estamos viendo, y garantizar la continuidad de los cuidados, coordinando el monitoreo tanto a nivel presencial como telefónico. Es decir, hacerle el seguimiento a la persona que estamos viendo, que estamos evaluando, ¿no? Llamarla por teléfono o hacerle una visita en su casa o en el trabajo, en fin, donde esté ubicado, y tener la certeza de que estamos haciendo el seguimiento correcto. También hay que involucrar al ámbito familiar y al social en este campo. Bueno, finalmente, el objetivo aquí de los primeros auxilios psicológicos es facilitar la activación de estrategias de afrontamiento eficaces frente a una crisis y fortalecer así los modos de pensar y de actuar, que van a cambiar sentimientos para recuperar el control sobre la crisis. Y recordemos, son importantes estos componentes: observar, escuchar y conectar. La observación permite el reconocimiento y la priorización de riesgos y vulnerabilidad, sean estos, recuerden bien, por edad, sexo, estado de salud, discapacidad u otros. Las mujeres somos mucho más vulnerables. Los jóvenes, los niños y los adultos en edad avanzada también son otro grupo vulnerable. Y las personas que tienen alguna enfermedad mórbida. Obviamente los discapacitados también. El escuchar establece un vínculo priorizando la naturaleza de las necesidades y permite fácilmente la toma de decisiones para el cuidado de la salud. Escuchar es prioritario. Y finalmente, pues, conectar, es decir, establecer un vínculo en un nivel horizontal de igualdad, de equidad, ¿no? Empático y respetuoso con la persona, fomentando la autonomía y permitiendo una optimización de las estrategias de afrontamiento, sean estas en un nivel a nivel individual o a nivel grupal. Recuerden que los problemas, los impactos generados no solamente son a nivel de individuo. La sumatoria de todos los individuos conforman una comunidad, una sociedad, y por tanto el impacto de cualquier evento como el que estamos experimentando, viviendo, vivenciando, sintiendo, como lo es la pandemia por COVID-19, ¿no? Tiene una honda y profunda repercusión, como ya lo dijimos al inicio, que no tiene comparación en este siglo XXI. Ni siquiera las peores pestes no nos pueden remitir a cómo se sentía en esos momentos la gente, cómo nos sentimos hoy en SAR, y especialmente para nosotros una especie de Biblia, el libro de intervención en crisis de Sly Q, ¿no? De la segunda edición del año 1996, aparentemente muy viejito ya, pero es una maravilla, es una Biblia para esto de la intervención en crisis. Pues bien, muchísimas gracias, he tratado de sintetizar lo máximo posible, gracias nuevamente por su acogida y sobre todo por su atención. Bien, quedo entonces a vuestra disposición. Ok, doctora, muchísimas gracias a usted. En realidad han sido excelentes los aportes que nos ha podido brindar en esta tarde para nosotros poder implementarlos pues, en nuestro diario vivir. Creo que muchos nos hemos sentido identificados con cada detalle que usted ha expresado en su ponencia. Tenemos algunas preguntas, voy a leerle y que usted pues, nos pueda responder. Dice Nancy Sara Barrera. Doctora, dice muy clara, bueno, su exposición. Dígame, ¿por qué ha aumentado la violencia no solo en los hogares, sino en la sociedad?
Sí, muy buena la pregunta, muy interesante, muchísimas gracias. Son los mismos efectos de el confinamiento y el aislamiento. Recordemos que las personas, los seres humanos, somos seres eminentemente sociales. Hay una hermosa historia, ¿no?, que me permito contárselas y que refiere a un monje que, cansado de no comprender, no entender por qué la gente actuaba de una manera determinada, decidió irse, ¿no? Decidió alejarse de este mundanal ruido de la ciudad y se fue a vivir a una cueva. Pasaron algunos días, semanas, meses, y de pronto él sintió una tremenda necesidad de bajar a la ciudad. Entonces volvió a encontrar el barullo y todo lo demás. Dijo, bueno, creo que esto es un poco lo que necesitaba. Pero pasados algunos días nuevamente se aburrió y se volvió a su lugar de origen, a su cueva. Finalmente, el hombre, después de tanto ir y venir, volvió a la ciudad, porque dijo que si no volvía se iba a volver loco. Es decir, extrañaba, ¿no?, aquel contacto, aquella interacción con otros seres humanos. Cuando estamos en aislamiento nos transformamos. Y bien, esa transformación puede ser para generar conductas de violencia, como también conductas de apatía, ¿no?, de total desconexión. Pero en el caso de la violencia, ¿qué genera la violencia? Nos preguntamos, ¿no? Es los sentimientos tal vez de impotencia, ¿no?, que se generan en las personas al no poder hacer nada, al tener toda una secuela de impactos dentro de su vida y no poder hacer nada. Otra es también la oportunidad, ¿no? El delincuente tiene un entorno que es específico para delinquir. Y una de las variables, uno de los aspectos, una de las oportunidades que dan pie a este acto delictivo es justamente el hecho de que está libre para poder delinquir. Es decir, valga la redundancia, la oportunidad de delinquir, ¿no? Entonces, estamos desguarecidos. La policía, las Fuerzas Armadas están en realidad abocadas, ¿no?, al cuidado del ciudadano, a la vigilancia, a la ayuda cívica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también han habido en nuestro país, por ejemplo, han habido bajas, tanto en la policía como en miembros de las Fuerzas Armadas, por COVID. No solamente se enfermaron, sino también murieron. En los primeros días de pandemia aquí en mi país, las Fuerzas Armadas salieron a proteger a la ciudadanía, ¿no?, en el sentido de que tenían que dirigirlas para que cumplan con las directivas que había dado desde el gobierno central. Pero mucha gente no hacía caso y es justamente la pregunta precisa, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que salir a delinquir? ¿Por qué la gente tiene que violentarse tanto? Y ojo, no solamente son las violencias no es solo la violencia en la calle, es en la casa. Recuerden que el primer lugar donde se genera mayor nivel de violencia es en el propio domicilio, en la propia casa, en el hogar, ¿no? Y nos preguntamos ¿por qué? Fíjense ustedes esas condiciones a veces de hacinamiento, ¿no? El hecho de que tal vez acostumbrados a tener nuestro propio espacio, ¿no?, movernos en una forma muy independiente y de repente estar en un lugar, en casa, donde no hay las comodidades necesarias, donde las condiciones de pobreza a veces son extremas, ¿no? Y el hacinamiento origina a activar mecanismos de agresividad, porque los espacios que están permitidos, ¿no?, son espacios para que tú te muevas con libertad, pero si ves una invasión en tu espacio, entonces te fastidias y hay una reacción, y eso lo podemos ver desde la psicología de la territorialidad. Las personas cuidan su espacio, ponen sus hitos para decir, este es mi espacio, y cuando se ven invadidos, obviamente, ¿no?, generan cólera, y esas cóleras probablemente desemboquen en conductas agresivas al interior del hogar, ¿no?, más una serie de circunstancias más que en estos momentos no los vamos a explicar por ser largos, pero cuando se produce la violencia en casa, y ahí justamente también se me pasó decirles, ¿no?, uno de los problemas más importantes que se está notando en respecto de las reacciones psicológicas por pandemia es el alto índice de violencia intrafamiliar.
¿no? Los feminicidios no han cesado, las agresiones contra las mujeres no han cesado, especialmente si son niñas, si son adolescentes o si son mujeres adultas. Pero ojo, también no es exclusividad nuestra, ¿no? La violencia contra nosotras. También hay una violencia contra los caballeros, pero que por cuestiones de, digamos, especiales, ellos no las denuncian, ¿no? Pero también las hay. Entonces sí, respondiendo a esa pregunta, son situaciones que en realidad las personas responden, ¿no? Frente a un evento hay distintas formas de responder. Y entonces este evento ustedes ven a través de la televisión, por ejemplo, como en los Estados Unidos están elevando los índices de violencia, incluso de violencia no solamente callejera, sino incluso en los vecindarios, en fin, es una violencia que nos está poniendo los nervios de punta, los niveles de actuación delictiva de parte de las personas aprovechando la oportunidad, ¿no? Bien, espero haber alcanzado en alguna medida la respuesta que se esperaba. Ok, bueno, bueno, tenemos a doctor algunas preguntas, pero debido al tiempo, vamos a contestar una más y poder continuar con la siguiente ponente. Sí, aquí menciona Angélica Quina, dice, ¿cómo podemos intervenir con adultos mayores que presenten depresión? Sí, qué importante esta pregunta. Pero aquí vamos a tener en cuenta algo que debemos destacar y responder. Dentro de lo que implica la evolución natural, el desarrollo de la vida, ¿no? Tenemos etapas y obviamente cada etapa está enmarcada dentro de caracterizaciones. Entonces, cuando ya tenemos a las personas adultas, ¿no? Ellas merecen un tratamiento muy especial. Lamentablemente, esta sociedad que está tan convulsionada, ¿no? Es una sociedad que nos está incluso gritando, ¿no? Desde las más altas esferas de la autoridad mundial, como lo hizo una ministra o una autoridad de una de las instituciones internacionales de mayor prestigio, con respecto a un comentario despectivo de las personas de la tercera edad. Bien, teniendo en consideración esto, hay ahora una especie de choque y de encuentro. Sin embargo, en nuestras sociedades latinoamericanas, aún nosotros culturalmente guardamos el respeto por nuestros mayores. Y bien, en este sentido, tratamos de cuidarlos, de darles su atención médica, ¿no? De darles cariño, protección, en fin, todo aquello, cubrir sus necesidades básicas, como decíamos, de descanso, de alimentación, etc. Pero, ojo, no solamente vale con eso, ¿no? Hay terapias desde el enfoque psicológico, hay terapias para las personas de la tercera edad, que generalmente son terapias de trabajo, ¿no? Laborterapia le llaman. Sin embargo, en algunos casos, las personas de la tercera edad requieren una medicación y entonces también requieren su tratamiento psiquiátrico. No podemos decir que nosotros somos la panacea, las asistentas, los psicólogos, etcétera. No, tenemos muy buena voluntad, nuestro trabajo es maravilloso, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, un abordaje médico, ¿no? Con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha consideración, con la ética correspondiente, porque corresponde el buen tratamiento a las personas de la tercera edad. Son personas y son dignas de ser respetadas.